Hola, mucho gusto. Ahora vamos a hablar sobre el derecho internacional privado. Empecemos por qué es. El derecho internacional privado es una rama del derecho que se encarga de regular las relaciones jurídicas entre personas que se encuentran en diferentes países, especialmente cuando hay un conflicto de leyes o jurisdicciones. ¿Para qué están diseñadas las normas del derecho internacional privado? Están diseñadas para resolver cuestiones como la determinación de la jurisdicción competente para conocer un caso, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, la elección de la ley aplicable a un contrato o la resolución de conflictos de leyes en casos de divorcio internacional, entre otros. Es importante destacar que el DIP varía en cada país, ya que cada sistema jurídico tiene sus propias reglas y principios. Sin embargo, existen convenciones y tratados internacionales que buscan armonizar y unificar las normas del DIP en áreas específicas, como el Convenio de La Haya sobre Derecho Internacional Privado o el Reglamento de la Unión Europea, conocido como Roma I, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Características. Conflicto de leyes. El DIP se ocupa de los casos en los que surgen conflictos entre diferentes sistemas jurídicos nacionales. Esto ocurre cuando elementos extranjeros como la nacionalidad de las partes, la ubicación de los bienes o la realización de actividades transfronterizas están presentes en un caso legal. El objetivo es determinar qué ley debe aplicarse a dicho caso para resolver el conflicto de leyes y jurisdicciones. Regulación de relaciones privadas. Está abocado principalmente en regular asuntos de naturaleza privada, como el derecho de familia, el derecho contractual, el derecho de propiedad y la responsabilidad civil. Estas áreas del derecho suelen ser de competencia nacional, pero cuando surgen elementos internacionales, el DIP entra en juego para resolver los conflictos y determinar cuál es la ley aplicable. Carácter supranacional. Aunque el DIP se basa en las legislaciones nacionales de cada país, también busca establecer normas y principios comunes a nivel internacional. Para lograrlo, existen convenciones y tratados internacionales que buscan armonizar y unificar las reglas del DIP en áreas específicas. Estos fomentan la cooperación entre países y promueven la uniformidad en la solución de conflictos en el ámbito internacional. Autonomía de la voluntad. Reconoce la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes en la elección de la ley aplicable a sus relaciones jurídicas. En muchos casos las partes pueden elegir la ley que regirá su contrato o su situación legal, siempre y cuando dicha elección no contravenga principios fundamentales del orden público. De tal manera se les permite a las partes tener cierto grado de control y previsibilidad en las normas que regirán sus relaciones. Reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Además de lo mencionado, también se ocupa del reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales y arbitrales extranjeras, lo que implica que en una sentencia o un laudo dictado en un país pueda ser reconocido y ejecutado en otro país, evitando la duplicación de procedimientos y brindando seguridad jurídica a las partes involucradas. Estas reglas y mecanismos facilitan la cooperación internacional y la efectividad de los pronunciamientos legales. Interpretación y aplicación flexibles. Dado que el DIP se ocupa de situaciones transnacionales complejas, su interpretación y aplicación suelen ser flexibles y adaptadas a las circunstancias particulares de cada caso. Los tribunales y las autoridades encargadas de resolver disputas en el ámbito del DIP tienen en cuenta factores como la equidad, los principios generales del derecho y las necesidades de justicia. Esta flexibilidad permite abordar de manera adecuada los desafíos que surgen en los casos internacionales y garantizar soluciones justas y equitativas. Objetivos del derecho internacional privado. Uno de los principales objetivos es resolver los conflictos de leyes que surgen cuando una situación jurídica involucra a más de un país o jurisdicción. En estos casos es necesario determinar qué ordenamiento jurídico debe aplicarse para regular la relación o el conflicto. Las normas de conflicto de leyes ayudan a establecer qué sistema legal es el más adecuado para aplicar en cada caso. Otro de los grandes objetivos del derecho internacional privado es determinar qué tribunal es competente para resolver un conflicto que tiene elementos internacionales. En ocasiones, las partes de un litigio pueden tener diferentes nacionalidades o residir en diferentes países, lo que complica la determinación de cuál es la corte adecuada para conocer el caso. Las normas de competencia judicial internacional ayudan a resolver este tipo de problemas. Además de resolver conflictos de leyes y la competencia judicial,
También tiene como objetivo facilitar el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. En un mundo globalizado, es común que una sentencia emitida en un país deba ser reconocida o ejecutada en otro país. Las reglas del derecho internacional privado ayudan a garantizar que las sentencias extranjeras puedan ser efectivamente implementadas en jurisdicciones distintas de aquellas que fueron dictadas. Un objetivo esencial es la protección de los derechos de las personas involucradas en las relaciones jurídicas internacionales. Esto incluye la protección de los derechos humanos, la igualdad de trato ante la ley y la garantía de un proceso justo. A medida que las personas participan en más transacciones y actividades que cruzan fronteras, el derecho internacional privado debe garantizar que se respeten sus derechos independientemente de la jurisdicción aplicable. Áreas del derecho internacional privado. DIP de la persona y la familia. Se ocupa de regular cuestiones relacionadas con el estado civil de las personas físicas en el ámbito internacional. Incluye aspectos como el matrimonio, el divorcio, la filiación, la adopción y la nacionalidad. Establece normas sobre cómo determinar la ley aplicable en casos de matrimonios mixtos, divorcios internacionales y disputas relacionadas con la custodia y el bienestar de los niños en situaciones transnacionales. De los contratos. Esta rama se centra en la regulación de los contratos internacionales, establece las normas para determinar la ley aplicable a los contratos en los que las partes involucradas tienen su domicilio o establecimientos en diferentes países. Se ocupa de aspectos como la formación del contrato, la interpretación de sus cláusulas, las obligaciones y responsabilidades de sus partes, así como las consecuencias legales en caso de incumplimiento o disputas contractuales en un contexto internacional. DIP de los bienes. El derecho internacional privado de los bienes se encarga de regular los derechos de propiedad en situaciones internacionales. Establece las normas para determinar la ley aplicable a la adquisición, transferencia, protección y extinción de derechos de propiedad, ya sean muebles o inmuebles cuando existen elementos extranjeros en juego. Asimismo, aborda cuestiones relacionadas con la titularidad, el registro, los derechos de terceros y las formas de protección de los derechos de propiedad en contextos transnacionales. Responsabilidad civil. Esta se ocupa de los conflictos de leyes en casos de responsabilidad civil derivados de daños o perjuicios causados a terceros en un contexto internacional. Establece las normas para determinar la ley aplicable en casos de reclamos por daños y perjuicios y regula aspectos como la responsabilidad contractual y extracontractual, la indemnización, la cuantificación de los daños y las imitaciones de responsabilidad en situaciones internacionales. DIP del proceso. Establece las normas para determinar la competencia de los tribunales en casos transnacionales, el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras, la cooperación judicial internacional y el arbitraje internacional. Esta rama busca garantizar la cooperación entre los sistemas jurídicos nacionales y la efectividad de las decisiones judiciales y arbitrales en un contexto internacional.